Hola lectores, yo soy Noé, bienvenidos a Secretos de Lector, bienvenidos a mi canal. Bueno, como habéis visto en el título, hoy os voy a traer el wrap-up de marzo y abril. ¡Comencemos! En marzo, como estuve de viaje, la verdad es que leí súper poquito, muy poquito para mi ritmo de lectura habitual. Ya en abril sí que me puse un poco más al día, pero bueno, para no enrollarme más, vamos a comenzar con este resumen de lecturas. En marzo leí nada más que 2 libros: Un sombrero de cielo de Terry Pratchett, como ya os comenté, es de la saga de Mundo Disco. Aquí Tiffany Dolorido, que ya os comenté que tiene su propia saga dentro del Mundo Disco, son novelas juveniles que escribió Terry Pratchett para, o sea, Mundo Disco pero para juvenil. Aquí tiene 11 años y va a hacer su primer entrenamiento como bruja seria. Es decir, va a ir con una bruja, va a ir a vivir a su casa y va a comenzar a aprender a ser bruja. Y la verdad es que descubre que no es tan mágico como parecía, a descubrir un montón de cosas sobre sí misma, sobre la brujería y sobre la gente en general. No es tan divertido como Pequeños Hombres Libres, pero nos cuenta la progresión de Tiffany Dolorido, así que está muy bien. Yo le di 4 gatos, como siempre. Luego leí un libro que realmente me encantó. Yo había leído algunos relatos sueltos, eso es una antología de relatos, se llama La cabeza de la gorgona y otras transformaciones terroríficas, y es de varios autores y tiene relatos muy interesantes. ¿Por qué habla de transformaciones? Bueno, porque básicamente esos son personas que sufren transformaciones en monstruos. Dentro de este compendio de relatos tenemos La mosca y también La cosa, 2 relatos de terror magníficos que conoce creo que casi todo el mundo, pero bueno, si queréis leeros un montón de relatos, que podéis ir leyendo uno y dejando el libro, es decir, no tenéis que leeros todos de carrerilla, sobre terror y sobre todo relatos míticos de terror, pues lo vas a encontrar aquí. A mí me encantó, leí 5 gatos y os lo recomiendo un montón. Y ya veis, esto es todo lo que leí en marzo. La verdad es que entre que estuve fuera de viaje y luego estuve enferma, fue un poco caótico el mes. A caballo entre marzo y abril leí una novela histórica que se llama El asesinato de Pitágoras. Esta la leí por Kindle, es decir, estos libros que te entran gratuitos en el Prime de Amazon. Y bueno, me gustó mucho, yo le di a 4 gatos. Esta novela tiene mucha parte verídica sobre cómo la sociedad de los pitagóricos, con Pitágoras a su cabeza, empezó pues a controlar los gobiernos de varias ciudades de la Magna Grecia. Su intención era poner toda su filosofía, porque sabéis que Pitágoras era filósofo, toda su filosofía de vivir de la mejor manera posible en estos gobiernos, hacer que la parte aristocrática de estas sociedades, de estas ciudades, las iniciaban en las matemáticas o en la geometría, es decir, para ellos era muy importante la ciencia. Los iniciaban y así era como, bueno, te doy un pedacito de mis secretos y entonces tú me haces caso en otras cosas, eres justo con el pueblo y tal. Y obviamente surgen envidias, surgen celos, porque Pitágoras llega a ser una persona muy poderosa en varias ciudades. Además está intentando expandir este conocimiento a Roma, que acaba de comenzar la época de la República en Roma. Entonces, bueno, digamos que todo este periodo histórico está muy bien narrado, está muy bien documentado. Sin embargo, hay obviamente partes que se las tiene que inventar, porque si no, no sería ficción histórica. Y tiene este posible enemigo. Este posible enemigo está basado en varios enemigos de Pitágoras reales, y él le da cuerpo en un enemigo más poderoso que logra desentrañar misterios matemáticos que realmente no se descubrieron hasta cientos de años más tarde, pero que podría haberse descubierto en la época de Pitágoras y haber revolucionado toda la filosofía de lo que él enseñaba. La verdad es que está muy bien, pero le di 4 gatos por una sencillísima razón. Es verdad que los conceptos de policía, de detective, de investigador ya existían en esta época histórica. No tenían un nombre como tal, pero sí existían. El problema es que el autor, para que se entienda y para llegar a un público que no está acostumbrado a leer literatura histórica, creo yo, usa términos y un tono bastante más moderno, bastante más actual. Sí que es verdad que los griegos comparten mucha forma de nuestra forma de hablar de hoy en día, porque nuestro lenguaje bebe mucho del griego y el latín de justamente esta época. Sin embargo, creo que el tono no es de novela histórica, el tono es más coloquial, más moderno, y a mí eso me sacaba de la lectura. Entonces por eso le di 4 gatos. Ahora sí,
a nivel de investigación, a nivel de que el autor se tomara la molestia de verificar todos los datos y todo, está muy bien. Además, el autor es un aficionado a las matemáticas y resolvió un problema que hay en el libro. Es verdad que esta parte es un poco difícil de entender, lo que él hizo fue explicarlo por encima y poner una nota para que la gente que quisiera investigar más sobre este problema matemático pudiera ir a su web, donde está todo muy bien explicado, y no tener que hacerlo en el libro y no tener que sobrecargar el libro de información matemática, porque si bien es cierto que es un libro de novela histórica, tiene mucha ciencia. Y aunque sean cosas que todo el mundo ve en la escuela básica, pues bueno, tal vez lo tenemos un poco olvidados, y entonces bueno, él lo hace recordando estas cosas para que podamos seguir la lectura. Entonces la única pega, entre comillas, que yo le pongo, o sea, la única pega que yo le pongo al libro es esto, es el tono, porque para mí es demasiado actual siendo una novela histórica. Por lo demás, está muy bien. Esto de que me sacaba de la lectura, tardé tanto, porque al leerlo en digital y además siendo un libro muy extenso, es bastante largo, pues entonces me tardé bastante. Entonces tardé casi 2 meses en leer un libro que ya sabéis que yo suelo leer muchísimo más rápido. Pero bueno, está interesante. No es un libro para salir de un bloque lector, ni mucho menos. Os tiene que gustar la historia y la ciencia. Directamente metiéndonos en abril, leí un libro que tenía bastantes ganas de leer. Este me lo han dejado, y es Reina del aire y de la oscuridad, de Cassandra Clare, la tercera parte de Cazadores de Sombras Renacimiento, y la que cierra esta parte de la historia. Me gustó bastante el plot twist que nos habíamos quedado en el último libro. Se resuelve bien. Creo que usó un buen recurso para entender, para ayudar a los personajes a superar esa situación sin sacar una varita mágica, sin resolver con un Deus Ex Machina. O sea, creo que esa situación, que era lo que a mí me preocupaba del segundo libro, se resuelve muy bien. No os puedo contar mucho porque obviamente es una tercera parte de una saga que dentro de una saga, entonces es muy complicado, pero os contaré que Cazadores de Sombras Renacimiento está situada después de los acontecimientos de la saga principal. Si os interesa esta saga y os interesa saber más sobre mi opinión, sobre cómo leer Cazadores de Sombras, o más que nada por qué leer Cazadores de Sombras, lo podéis dejar en un comentario y os puedo grabar un vídeo sobre esto. 5 gatos. En Goodreads le di 5 porque no sabéis que no se pueden dar estrellas medias, y estaba más para el lado del 5 que para el lado del 4, pero bueno, 4.5 gatos para mí. Luego leí un libro que realmente sí tenía muchas ganas de leer, me lo habían recomendado, tenía 2 libros pendientes del autor, que fue lo que leí a continuación, y me encantó. Leí Ciega, de Neil Shusterman. Ya sabéis que el año pasado Neil Shusterman estuvo entre mis autores favoritos con la saga de Desconexión. A mí me voló la cabeza, es novela juvenil distópica, pero con un punto muy interesante de hacer reflexionar al lector, y en este caso Ciega no defrauda. Yo le di 5 gatos igualmente. Sin embargo, la saga de Desconexión me gustó mucho más en su conjunto, pero Ciega es el primer libro de otra saga. Creo que va a ser trilogía, si no me equivoco. Ha salido ahora Nimbo, que es el segundo, en cuanto pueda lo conseguiré para poder leerlo. Ciega va de un mundo donde la muerte ha dejado de ser natural, es decir, la muerte natural la humanidad la ha superado, así que bueno, la gente no se muere. Por lo cual el planeta no puede sostener tanta gente, así que hay un grupo de personas que se llaman los segadores, que se dedican a matar gente, básicamente para que la Tierra no explote. Y todo está dirigido por una inteligencia artificial que le llaman el Nimbo. O sea, la antigua nube pasó a ser el Nimbo cuando tuvo personalidad propia, cuando desarrolló inteligencia propia, por lo cual ya no hay gobiernos, todo lo controla el Nimbo. Es juvenil, también es distópico, los protagonistas también son jóvenes. También se enfrentan a la muerte directamente cuando son elegidos segadores. Ellos sean aprendices de segadores, tienen sus ventajas y también sus desventajas. Por un lado, los segadores conceden inmunidad a ciertas personas, así que durante un periodo de 1 año no las pueden matar. Sin embargo, también tiene sus desventajas, y como vamos a ver, se va a ir complicando todo. Va a ser que sus personajes, que al principio no se conocían, luego pasen a ser amigos y luego pasen a ser enemigos. Y la verdad es que tiene unas salidas muy ocurrentes, muy al estilo del autor, y me ha gustado mucho. Como digo, estoy esperando leer la segunda parte, y si esta segunda parte es mejor que la primera, entonces se pondrá a la altura de la saga de Desconexión. Si os gustan las distopías pero con un toque muy diferente, con un aire a Black Mirror pero juvenil, estos libros os van a encantar.
Como decía, tenía otro libro pendiente del autor y este libro no es nada de ciencia ficción, este libro es El abismo y os voy a hacer reseña de este libro también porque la verdad es que me encantó. El abismo cuenta la historia real del hijo de Neil Shusterman que sufre de problemas mentales. Lo tuvieron que ingresar en un centro psiquiátrico juvenil porque tenía problemas con la realidad, sufría una enfermedad disociativa, es decir, él parecía que no estaba en el mundo real y él nos va explicando en esta analogía de como si fuera un barco que va hacia el abismo, hacia las Marianas, hacia la fosa de las Marianas, y cómo se iba hundiendo en su mente, en su propio mundo y cómo logra salir. Lo fantástico de este libro, que si lo puedes comprar en papel mejor, es que tiene unas ilustraciones, unos dibujos que son los que el hijo de Shusterman hacía mientras estuvo ingresado. Yo le di 5 gatos igual. No es un libro de ficción, estamos hablando de una enfermedad mental y de todo lo que ello conlleva, la situación que conlleva para esa persona, para su familia y para lo que los rodea. Entonces es un libro serio, no es un libro de risas, aunque sí tiene momentos un poco graciosos, pero no es un libro de risas, no es cómico ni nada, es bastante triste, es muy duro, muy doloroso, sin embargo nos da una esperanza, así que creo que está muy bien por ese lado. Y si os gusta este tema y os queréis ahondar un poco en las enfermedades mentales o si tenéis algún caso cercano, creo que os va a servir para ver hasta qué punto afecta esto a la familia. La verdad que es muy interesante. Y hasta aquí este vídeo, esto es todo lo que he leído estos 2 meses, marzo y abril. Así que dejadme en los comentarios, no sé si habéis leído alguno de estos libros, si los tenéis pendientes, si los queréis leer, si os interesa alguno, qué habéis leído vosotros, recomendaciones, todo lo que queráis podéis dejármelo en la cajita de comentarios. Y sin nada más que añadir, yo me despido. Ya sabéis que os dejo mis redes sociales y el blog donde acabo de subir reseña, por cierto, de una novela policial que me gustó mucho e ir a verla. Y también os pido que si os gustó este vídeo, si os gusta mi canal, si os gusta lo que yo hago, os suscribáis, que activéis la campana de las notificaciones para que santo YouTube os avise cuando yo subo un nuevo vídeo. Si os gusta algún vídeo en particular, darle manito arriba para que yo sepa qué es lo que os gusta y os pueda traer el contenido que más os interesa. Y ya sabéis que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. Bye.